La multimillonaria llegó al taller en silla de ruedas, conduciendo un Mustang GT que había adaptado una y otra vez para ajustarse a una vida que le habían dicho que aceptara. Solo tenía 30 años. Era rubia, elegante y estaba acostumbrada a que el dinero lo solucionara todo. El mecánico escuchó su petición con atención, pero no miró el coche inmediatamente. Primero la observó. Reconoció algo que nadie había querido decirle y recordó quién era ella en realidad. Antes de tocar una sola herramienta, pronunció una frase que la dejó paralizada. Tu problema no es el coche, nunca lo fue. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo. Cuéntanos desde qué ciudad y país nos escuchas. Es maravilloso saber hasta dónde llegan nuestras historias. El Mustang GT se detuvo frente al taller con un rugido suave, controlado, casi elegante. No era el sonido de alguien que dudaba, sino de alguien acostumbrado a conseguir siempre lo que quería. La multimillonaria salió del coche con la ayuda de un mecanismo automático y permaneció inmóvil en su silla de ruedas, vestida con un elegante vestido rojo que contrastaba con el gris apagado del lugar. Tenía 30 años. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y tenía una mirada que había aprendido a no pedir nada. Había estado en muchas tiendas. En todas ellas había hecho la misma petición: adaptar el coche, pedales manuales, controles especiales, ajustes precisos. No buscaba compasión ni discursos motivadores. Buscaba funcionalidad. El mundo, le habían dicho, era así, y ahora tenía que adaptarse a él. La tienda a la que llegó esa mañana no tenía nada de especial. Herramientas viejas, paredes marcadas por el tiempo, un mecánico trabajando en silencio. No había recepcionista ni pantallas modernas, solo olor a aceite y metal. Cuando le explicó lo que necesitaba, el mecánico la escuchó sin interrumpirla. Asintió con la cabeza, tomó notas mentales, pero no se levantó para mirar el coche. En cambio, la observó, no con curiosidad, sino con verdadera atención, como si estuviera viendo algo que no encajaba del todo con la historia que ella había aprendido a contar sobre sí misma. ¿Desde cuándo no puede mover las piernas?, le preguntó con calma. Ella respondió con naturalidad, como alguien que repite un diagnóstico que ya no cuestiona. Accidente, médicos, años, tratamientos. La palabra irreversible dicha demasiadas veces. El mecánico permaneció en silencio. No discutió, no prometió nada, solo escuchó. En ese instante, sin que ella lo supiera, algo comenzó a cambiar. No en el coche, sino en la conversación. Porque aquel hombre no estaba pensando en cómo adaptar un Mustang GT. Estaba recordando algo que nadie más había querido recordar. Y sabía que, si decía la verdad, nada volvería a ser igual. El problema no era que ella no pudiera caminar. El problema era que nadie le había vuelto a preguntar si realmente no podía. A los 30 años, la multimillonaria había aprendido a moverse por el mundo con una precisión que a muchos les lleva toda una vida a dominar. Sabía qué decir, cuándo decirlo y a quién. Sabía cómo llegar primero, decidir rápidamente y no mostrar ninguna duda. Su fortuna le había dado poder, pero también le había enseñado algo más sutil. Cuando tienes dinero, la gente deja de preguntarte cómo te sientes y da por sentado que estás bien. El accidente había ocurrido hacía años en una carretera que ya no recordaba con claridad. Lo que sí recordaba eran las secuelas, las luces blancas del hospital, las voces tranquilizadoras, los términos técnicos y, sobre todo, una frase que se repetía como una frase cortés. Tendrás que adaptarte. Adaptarse se convirtió en su nueva rutina. Adaptar la casa, adaptar los viajes, adaptar la forma de entrar y salir de los lugares, adaptar los coches. Cada adaptación se presentaba como una solución, y ella las aceptaba todas con una serenidad que muchos confundían con fortaleza. El Mustang GT fue una decisión simbólica. No necesitaba un coche deportivo. Podía comprar cualquier cosa. Pero ese modelo representaba algo a lo que se negaba a renunciar. La sensación de control, de velocidad, de libertad. Aunque no pudiera usar los pedales como antes, quería seguir sentándose al volante de algo que no pareciera una concesión. Por eso lo había adaptado más de una vez. Cada nuevo sistema prometía mayor comodidad, mayor independencia.
Y sin embargo, cada adaptación reforzaba una idea que nunca había expresado en voz alta. Esto es permanente. La gente la admiraba. Una mujer joven, rica y elegante que afrontaba la vida desde una silla de ruedas sin quejarse. Siempre vestida con esmero. Casi siempre de rojo, no como una provocación, sino como un recordatorio. El rojo la hacía sentir viva en un mundo que la miraba con excesiva cautela. Cuando llegó al taller mecánico, no esperaba nada diferente. Había investigado, comparado opciones, leído recomendaciones. Sabía exactamente lo que iba a pedir. Una adaptación más, un nuevo ajuste, algo que le facilitara seguir adelante sin hacer demasiadas preguntas. Lo que no esperaba era que el mecánico no se apresurara. No la miraba como los demás. No había esa incómoda mezcla de lástima y distancia. Tampoco había una amabilidad exagerada. Simplemente la escuchaba. Y cuando ella terminó de explicarle lo que necesitaba, él no se levantó inmediatamente. La miró a los ojos. ¿Desde cuándo no puedes mover las piernas?, le preguntó. La pregunta no era nueva. Lo nuevo era el tono. No sonaba clínico. Sonaba humano. Ella respondió con datos, fechas, diagnósticos, nombres de médicos, años de tratamientos. La palabra irreversible apareció como siempre. El mecánico no discutió, no negó nada, pero tampoco asintió como los demás. ¿Alguna vez te pidieron que te levantaras?, preguntó después. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cómo?, respondió desconcertada. Después del accidente, aclaró él, ¿alguien te pidió que lo intentaras de verdad? Ella frunció el ceño. Recordó la fisioterapia, las rutinas, los ejercicios. Recordó breves intentos controlados, siempre interrumpidos por advertencias. No lo fuerces. No te hagas daño. No vale la pena. No, dijo ella finalmente. Me dijeron que no era recomendable. El mecánico asintió lentamente. Lo entiendo, respondió. Entonces, antes de tocar el coche, necesito saber algo más. Ella se tensó. No estaba acostumbrada a que alguien se desviara del procedimiento, y mucho menos a alguien que no llevara bata de laboratorio ni hablara en términos técnicos. No he venido para que me diagnostiquen, dijo con firmeza. He venido para que me hagan una adaptación. El mecánico la miró sin desafiarla. Lo sé, respondió, pero no adapto cosas sin entender lo que estoy adaptando. Se produjo un silencio incómodo. Ella estaba a punto de levantarse e irse. Tenía otros talleres, otras opciones, suficiente dinero como para no perder el tiempo. Pero algo la detuvo. Quizás fue la forma en que él la miró. No como una clienta, ni como una paciente, sino como una persona a la que nadie había escuchado del todo. ¿Qué cree que está pasando?, preguntó ella casi sin darse cuenta. El mecánico respiró hondo. Creo, dijo, que aprendes a vivir sentada demasiado pronto. La frase le pareció un golpe suave pero preciso. No era ofensiva, era inquietante. No respondió de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no estaba tratando de hacerle la vida más fácil. Él estaba cuestionando la historia que ella había aceptado como definitiva. Solo quería adaptar mi Mustang, dijo ella por fin, con un hilo de voz que no reconoció como propio. Y lo haremos, respondió él, si es necesario. Luego hizo una pausa. Pero primero, necesito que me permitas mirar algo más importante que el coche. Ella lo miró, confundida. ¿Qué? El mecánico bajó la voz. ¿Tú? En ese preciso momento, la historia dejó de tratar sobre un Mustang GT y empezó a tratar sobre algo que ella no estaba segura de querer recuperar. La posibilidad de volver a levantarse. Mientras todos adaptaban máquinas, él se preguntaba qué parte de ella había sido adaptada sin permiso. El taller quedó en silencio tras esa frase. No era un silencio incómodo, pero había algo en el aire que ninguno de los dos sabía cómo nombrar de inmediato. El Mustang GT seguía allí, brillante, imponente, esperando una modificación más. Pero por primera vez desde que ella llegó, no era el centro de atención. El mecánico no se apresuró a explicar lo que pensaba. Había aprendido a lo largo de los años que las verdades importantes no se imponen. Se dejan caer lentamente, como piezas que encajan por sí solas cuando llega el momento adecuado. No me malinterpretes, dijo después de unos segundos.
No soy médico. Ella asintió con la cabeza, como si esa aclaración fuera necesaria para protegerse de una esperanza prematura. Entonces, ¿por qué dices es eso? Preguntó ella. ¿Por qué crees que hay algo más, Weto? El mecánico se levantó y se acercó a una pared cubierta de viejas marcas, de las que solo existen en talleres donde se ha trabajado durante décadas. Cogió una llave inglesa, la giró entre los dedos y la volvió a colgar. Porque llevo 30 años viendo cómo la gente se adapta, respondió, no solo a los coches, sino a las casas, al pan, a las vidas que se rompen de repente. Ella lo observó atentamente. No había nada grandilocuente en él. No estaba tratando de convencerla de nada. Estaba describiendo lo que había visto. Cuando algo se rompe, continuó, hay dos caminos, reparar o aprender a vivir con el daño. Reparé lo que pude, dijo ella a la defensiva. Hice todo lo que me dijeron. El mecánico no la contradijo. No lo dudo, respondió. Pero también sé otra cosa. Se acercó un poco más, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Las personas con poder rara vez son cuestionadas, dijo. Y cuando también sufren, todo el mundo prefiere facilitarles la vida en lugar de incomodarlas con preguntas. Ella sintió una punzada, no de dolor, sino de reconocimiento. ¿Estás diciendo que nadie me dijo la verdad porque soy rica? Preguntó. Lo que digo, respondió él, es que nadie quería correr el riesgo de equivocarse delante de usted. El mecánico se sentó de nuevo, no frente a ella, sino a un lado, como alguien que no quiere dominar la conversación. ¿Sabe cuántas veces he visto esto? Preguntó. A la gente se le dice que no se puede hacer demasiado pronto, no porque sea imposible, sino porque es más seguro. Ella bajó la mirada. Recordó a los médicos, los asesores, los expertos que hablaban con tranquila confianza. Recordó lo poco que la habían invitado a cuestionar. ¿Y qué crees que me pasó? Preguntó casi en un susurro. El mecánico se tomó su tiempo antes de responder. Creo que después del accidente, todos se centraron en evitarte el dolor, dijo. Y en ese proceso, dejaron de pedirte que intentaras algo que podría dolerte, pero que también podría devolverte algo. Ella juntó las manos en su regazo. Lo intenté, dijo. Me cansé de intentarlo. Lo sé, respondió él. Intentarlo sola es más agotador. Hubo otra pausa. Afuera, un coche pasó por la carretera. El sonido se filtró brevemente a través del taller y desapareció. No te prometo que volverás a caminar, continuó el mecánico. No hago promesas que no puedo cumplir. Ella lo miró sorprendida. Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estoy diciendo, respondió él, que antes de adaptar tu Mustang, quiero estar seguro de que no estamos adaptando una vida que aún puede moverse. Ella soltó una breve risa incrédula. ¿Y cómo piensas saberlo? Preguntó ella. ¿Con una llave inglesa? El mecánico apenas sonrió. No, dijo, con una pregunta que nadie te ha hecho. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando te despiertas por la mañana, preguntó. ¿Alguna vez sientes algo en las piernas? No siento dolor. Abrió la boca para responder rápidamente y se detuvo. Pensó. Recordó momentos aislados, sensaciones en las piernas que había descartado como reflejos, ilusiones, efectos secundarios. A veces, admitió, pero los médicos dijeron que no significaba nada. El mecánico asintió. A veces, repitió, es ahí donde comienzan las historias que vale la pena contar. Sintió un nudo en el estómago, no de esperanza plena, sino de duda. Y la duda, para alguien que había aprendido a aceptar certezas difíciles, era peligrosa. Si te equivocas, dijo ella, me harás perder el tiempo. Si me equivoco, respondió él, estarás igual que ahora, pero con una pregunta menos pendiente. Ella permaneció en silencio. Miró su Mustang GT y pensó en todas las adaptaciones anteriores y en lo fácil que había sido aceptar cada una de ellas como definitiva. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente. El mecánico se levantó, se acercó a ella y se detuvo frente a la silla. ¿Hoy? Nada, dijo él. Hoy solo quiero que vuelvas mañana sin el coche. Ella frunció el ceño. Mañana, mañana, repitió.
Sin mecánicos, sin expertos, sin prisas. Respiró hondo. Una parte de ella quería levantarse e irse. Otra parte, a la que no había prestado atención en años, quería quedarse. De acuerdo, dijo finalmente. Mañana, asintió el mecánico. Entonces sí, añadió, empezaremos a trabajar. Salió del taller sin que le tocaran el Mustang GT. Por primera vez, había ido a adaptar un coche y se marchaba con algo mucho más incómodo. La posibilidad de que su vida se hubiera adaptado demasiado rápido. Y mientras la veía marcharse, el mecánico supo que el verdadero trabajo acababa de empezar. Porque arreglar un coche es una cuestión de técnica, pero desmontar una certeza requiere algo más que herramientas. A veces no reconocemos a las personas porque el recuerdo duele demasiado como para mirarlo de frente. Al día siguiente volvió al taller sin el Mustang GT. No fue una decisión impulsiva. Fue incómoda, meditada, debatida consigo misma durante una larga noche. Acostumbrada a controlar todas las variables de su vida, le resultaba extraño ir a un lugar sin un objetivo práctico inmediato. Pero algo en la voz del mecánico había seguido resonando, como una pregunta que no se apaga. El taller estaba más tranquilo que el día anterior. No había clientes ni ruido de herramientas. El mecánico la esperaba, sentado con una taza de café ya frío en las manos. Gracias por volver, dijo sin levantarse. Ella asintió sin sonreír. No me gusta perder el tiempo, respondió. Entonces, sea directo. El mecánico aceptó el tono sin molestarse. Lo seré, dijo. Pero primero, necesito saber si recuerda algo. Ella frunció el ceño. ¿Qué cosa? El mecánico dejó la taza como si ese gesto marcara un cambio. El lugar donde tuvo el accidente, dijo. ¿Lo recuerda? Bueno, dudó, no porque no lo recordara, sino porque había aprendido a no hacerlo. Una carretera secundaria, respondió. Por la noche, lluvia, impacto lateral. ¿Cerca de una tienda antigua?, preguntó él. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Cómo lo sabe? El mecánico respiró hondo. Porque yo estaba allí. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era incómodo, era denso. Ella lo miró fijamente, buscando signos de exageración, de oportunismo, de mentiras. No encontró ninguno. Eso fue hace años, dijo ella. Había mucha gente allí. No, respondió él. No tanta. Se levantó lentamente y se dirigió a la pared del fondo. De un cajón sacó una pequeña caja metálica oxidada por el paso del tiempo. La abrió con cuidado y sacó algo envuelto en un paño. Era un colgante rojo, pequeño, desgastado. Ella lo reconoció antes de tocarlo. Es mío, susurró. Lo era, respondió él. Se te cayó esa noche. Sintió un nudo en la garganta. Ese colgante había sido un regalo. Lo había perdido en el accidente. Nunca lo recuperó. Pensó que se había quedado en la carretera, entre la lluvia y el metal retorcido. Yo te ayudé a salir del muelle, continuó el mecánico. No como médico, sino como alguien que pasaba por allí y tenía un taller cerca. Ella no podía apartar la mirada del objeto. Los médicos llegaron rápidamente. Él dijo que hicieron lo correcto, pero yo recuerdo algo que nadie más pareció notar. Ella levantó la vista. ¿Qué? Que intentaste levantarte, respondió él, y alguien te detuvo. Ella negó con la cabeza. Eso no pasó. Sí pasó, dijo él en voz baja. Yo sujetaba la puerta del coche. Tú querías levantarte. Tenías miedo, te dolía, pero querías hacerlo. Ella cerró los ojos y entonces el recuerdo volvió incompleto, fragmentado. Un impulso, un movimiento, unas manos que la detuvieron, unas voces que decían, no te muevas, es peligroso. Me dijeron que no podía, susurró ella. Te dijeron que no debías, la corrigió él. No es lo mismo. Ella respiró hondo. De repente la tienda me pareció más pequeña. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó ella. Ayer. Porque primero necesitaba saber si estabas preparada para oírlo, respondió él. ¿Y no lo estabas? Ella soltó una risa nerviosa. Y ahora lo estoy. El mecánico la miró fijamente. Ahora has vuelto sin el coche, dijo.
Alguien que solo quiere una adaptación no hace eso. Ella permaneció en silencio. No estoy diciendo que todo sea reversible, continuó. Estoy diciendo que tu historia se cerró demasiado rápido y nadie la volvió a abrir. Ella apretó los puños. He pasado años aceptándolo, dijo. ¿Sabes lo que eso le costó? Sí, respondió él. Cuesta menos que volver a intentarlo. La frase la atravesó. ¿Y si fracasa? Preguntó ella. ¿Y si todo esto es simplemente cruel? El mecánico negó con la cabeza. Cruel es no preguntar, dijo. Cruel es adaptar una vida sin comprobar si todavía funciona. Ella lo miró durante un largo rato. Vio en él algo que no había visto en médicos ni asesores. Responsabilidad emocional. No prometía milagros, prometía honestidad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó ella. ¿Que recuerdes?, respondió él. Que no descartes sensaciones solo porque alguien las haya calificado de irrelevantes. Se levantó y le puso el colgante en la mano. Esto se te cayó cuando estabas de pie, dijo, no sentada. Ella cerró los dedos alrededor del objeto. El metal frío contra su piel le devolvió algo que no sabía que había perdido. Una versión de sí misma que aún no había descartado. Mañana, dijo el mecánico, no hablaremos del coche ni del pasado, solo del presente. ¿Y qué haremos?, preguntó ella. Ver si tu cuerpo recuerda algo, respondió él, aunque tu cabeza haya aprendido a olvidarlo. Ella asintió lentamente. Al salir del taller, el mundo parecía diferente. Ni mejor ni peor. Incierto. Pero por primera vez desde el accidente, esa incertidumbre no la paralizaba. La invitaba a levantarse, aunque aún no supiera cómo. No era una promesa, era una frase que nadie se había atrevido a decirle, porque decirla implicaba asumir la responsabilidad del resultado. La mañana llegó antes de lo habitual. Apenas había dormido, no por el dolor físico, sino por algo más difícil de soportar. La idea de que tal vez había aceptado demasiado pronto una versión incompleta de sí misma. Cuando entró en la tienda, el mecánico ya estaba allí. No había preparado nada especial. Ni camilla, ni equipo médico, ni un ambiente solemne. Solo el mismo espacio de siempre. Limpio, silencioso, honesto. Hoy no vamos a forzar nada, dijo antes de que ella preguntara. Y tampoco vamos a fingir que no pasa nada. Ella asintió. Agarró los frenos de la silla de ruedas con un gesto automático, casi defensivo. No quiero que esto sea un espectáculo, dijo. Si va a fallar, prefiero que sea aquí, sin testigos. El mecánico la miró con respeto. Aquí nadie falla, respondió. Aquí solo probamos. Se acercó lentamente. No tocó la silla, no tocó sus piernas, tocó el suelo. ¿Ve esto?, preguntó. Es firme, no se va a mover, yo tampoco. Ella lo observó atentamente. Había algo tranquilizador en su forma de hablar. No prometía seguridad absoluta, prometía presencia ante todo y continuó. Necesito que me diga algo con total honestidad. Ella tragó saliva. Dígame cuándo recuerda el accidente, le pidió. ¿Recuerdas el impacto o el miedo? La pregunta la desarmó. El miedo, respondió sin pensar. Recuerdo haber pensado que si me movía, podría pasar algo peor. El mecánico asintió. Ese miedo fue útil esa noche, dijo. Te salvó la vida. Pero el problema con los miedos útiles es que no saben cuándo desaparecer. Se colocó frente a ella, a la altura de sus ojos. No naciste para estar en una silla de ruedas, dijo entonces con voz firme. Llegaste a ella porque alguien decidió que era más seguro para ti dejar de intentarlo. Sintió que se le oprimía el pecho. Eso no es justo, dijo. Hicieron lo que pudieron. No digo que actuaran mal, respondió él. Digo que actuaron rápido. Y rápido no siempre es completo. El mecánico cogió una silla común y la colocó frente a ella a poca distancia. No voy a pedirte que te levantes, dijo. Voy a pedirte algo más difícil. Ella lo miró con recelo. ¿Qué? Que dejes de pensar en caminar, respondió él, y empieces a pensar en sentir. Se arrodilló frente a ella sin tocarla todavía. Cierra los ojos, dijo. No hagas nada más. Ella obedeció. Dime lo que sientes en las piernas, continuó él.
No lo que crees que deberías sentir, lo que sientes. Pasaron largos segundos. Ella frunció el ceño. Nada, dijo al principio. El mecánico no reaccionó. Sigue, le pidió. Ella respiró hondo y lo intentó de nuevo. Quizás presión, dijo insegura. O calor. Eso ya es algo, respondió él. No lo descartes. Ella abrió los ojos molesta. Los médicos dijeron que eso no significaba nada. Los médicos miran los promedios, respondió él. Yo miro a las personas. Se levantó lentamente. Ahora, dijo, vamos a hacer algo muy sencillo. Colocó sus propias manos en el respaldo de la silla sin tocarla. Voy a contar hasta 3, explicó. Cuando llegue a 3, solo quiero que intentes no levantarte para transferir el peso. Ella negó con la cabeza. Y si me caigo, te agarraré. Y él respondió, para eso estoy aquí. Ella lo miró. Por primera vez, comprendió el verdadero riesgo. No era caerse, sino descubrir que tal vez podía hacer algo que había dejado de intentar hacía años. 1, dijo el mecánico. Ella apretó los frenos de la silla. 2, sintió que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. 3, no se levantó, pero se inclinó lo justo para que algo sucediera. Sintió una respuesta. No era un movimiento completo. Era resistencia, era tensión, era vida. Abrió los ojos de golpe. ¿Eso ha sucedido de verdad?, preguntó con voz quebrada. El mecánico no sonrió. Sí, respondió, y no es un milagro, es memoria muscular. Ella comenzó a temblar, no por debilidad, sino por el miedo acumulado. Nadie me dijo que esto era posible, susurró. Porque decirlo implica acompañarte, respondió él. Y eso lleva tiempo. Ella respiraba con dificultad. ¿Y ahora qué?, preguntó. El mecánico se levantó. Ahora descansamos, dijo. Hoy fue suficiente. Ella lo miró sorprendida. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Respondió él. Recuperar lo perdido no se hace de una sola vez. Ella asintió lentamente. Una parte de ella quería continuar. Otra parte estaba agotada. ¿Y el Mustang?, preguntó ella, casi por costumbre. El mecánico miró hacia donde habría estado el coche. El Mustang puede esperar, dijo. Tú no. Ella salió del taller en silencio. No había caminado. No se había levantado. Pero algo se había roto definitivamente. La certeza absoluta de que no podía. Y esa grieta, pequeña pero real, era mucho más poderosa que cualquier adaptación mecánica. Porque por primera vez en años, no estaba sentada por costumbre, sino por elección. A veces, lo más difícil no es levantarse. Es convencer a los demás de que uno tiene derecho a superarlo. La noticia no tardó en salir del taller. No porque el mecánico hablara, no lo hizo, sino porque ella cambió. Algo en su postura, en su mirada, en la forma en que regresó a casa ese día era diferente. Los que la conocían bien lo notaron de inmediato. Los que no lo conocían lo atribuyeron a un buen día. Ella misma no sabía cómo explicarlo. No había caminado, no había hecho nada que pudiera considerarse un progreso medible. Y sin embargo, sentía que algo profundo se había movido, como si una puerta que había estado cerrada durante años se hubiera quedado entreabierta. Decidió hablar con su médico de confianza, el mismo que la había acompañado desde el accidente, el mismo que siempre había utilizado un tono cuidadoso, casi paternal. He estado haciendo algunas pruebas, dijo sin entrar en detalles. Nuevas sensaciones. El médico frunció el ceño. Es normal, respondió. El cuerpo a veces genera respuestas residuales. Es mejor no darles demasiada importancia. ¿Y si no son residuales?, preguntó ella. El médico suspiró. No quiero que te hagas falsas ilusiones, dijo. Ya hemos pasado por esto antes. La frase le impactó más de lo que esperaba. Falsas ilusiones, como si intentarlo fuera un error en sí mismo. Ya lo hemos pasado, respondió ella. O tú lo has pasado y yo lo he aceptado. El médico la miró con sorpresa. No estaba acostumbrado a ese tono. Mi deber es protegerte, respondió. Evitarte frustraciones. Ella asintió lentamente. ¿Y si la frustración es no haberlo intentado lo suficiente? El silencio fue largo, incómodo. ¿Quién te dice esas cosas?, preguntó finalmente. Ella dudó.
No quería convertir al mecánico en un objetivo. Alguien que no me prometió nada, respondió ella. Solo me pidió que sintiera. El médico negó con la cabeza. Esto puede ser peligroso, dijo, física y emocionalmente. Ella salió de la consulta con una mezcla de rabia y claridad. No porque el médico fuera cruel, sino porque representaba algo más grande. Un sistema que había decidido por ella cuándo debía dejar de intentarlo. Esa misma tarde, su familia se enteró. ¿Estás loca?, le dijo uno de sus asesores. Te has construido una vida estable así. ¿Así cómo?, preguntó ella. Sentada adaptada, la corrigió él. Funcional. La palabra le sonó hueca. Funcional no es lo mismo que completa, respondió ella. Algunos la apoyaron en silencio. Otros la miraban con miedo. No por ella, sino por lo que eso significaba. Si ella podía cuestionar su límite, quizá otros también tendrían que hacerlo. Al día siguiente volvió al taller con la cabeza llena de las voces de los demás. Todo el mundo tiene algo que decir, dijo nada más entrar. Todo el mundo sabe lo que es mejor para mí. El mecánico no levantó la vista de su trabajo. Siempre pasa lo mismo cuando alguien deja de encajar en la historia que cuentan los demás, respondió. Ella se detuvo frente a él. ¿Y si tienen razón?, preguntó. ¿Y si esto no lleva a nada? El mecánico se limpió las manos con el mismo trapo gastado de siempre. Entonces habrás llegado más lejos que si te hubieras quedado quieta, dijo. Eso ya es algo. Se sentó en silencio. El taller la tranquilizaba, no porque prometiera resultados, sino porque no exigía decisiones rápidas. No voy a obligarte a continuar, continuó él. Si quieres parar, paramos. No quiero parar, respondió ella sin dudar. Lo que no quiero es sentir que estoy decepcionando a todo el mundo. El mecánico la miró fijamente. Durante años, dijo, has sido un ejemplo de fortaleza para los demás. Ahora es tu turno de hacerlo por ti misma. Ella apretó los labios. Esa frase le dolió más que cualquier advertencia médica. Ese día no hicieron nuevos ejercicios. Hablaron de la vida que había construido, de la imagen pública, de la mujer fuerte que nunca pedía ayuda, de lo difícil que era admitir que algo podía cambiar. Si vuelvo a caminar, dijo ella, en algún momento toda mi vida tendrá que reorganizarse. Sí, respondió él, por eso da miedo. Y si no lo consigo también, respondió ella. Pero al menos no será una historia que otros hayan cerrado por ti. Esa noche, sola en casa, miró su vestido rojo colgado en el armario. Pensó en la mujer que había sido antes del accidente. Pensó en la que se había convertido después. Por primera vez, no sintió que una sustituyera a la otra. Al día siguiente, volvió a la tienda sin avisar. Se colocó delante de la silla y puso las manos en los reposabrazos. El mecánico estaba a unos pasos de distancia. No la tocó. Hoy dijo, quiero probar otra cosa. Él asintió. Cuando tú digas, respiró hondo, recordó todas las voces que le habían dicho que no, y por primera vez decidió escuchar otra. No se levantó del todo, pero sus pies tocaron el suelo con intención. Y eso, para alguien a quien le habían dicho que nunca volviera a intentarlo, era una forma silenciosa de rebelión. La tienda estaba en silencio cuando llegó esa mañana. No era un silencio vacío, sino expectante, como si el lugar supiera que algo diferente estaba a punto de suceder. El mecánico estaba allí como siempre, sin preparar nada extraordinario. No había testigos, ni cámaras, ni prisas. Hoy no vamos a demostrar nada, dijo él antes de que ella hablara. Hoy solo vamos a escuchar. Ella asintió. Llevaba el mismo vestido rojo, pero había algo diferente en su postura. No era más segura, sino más consciente. Se colocó frente a la silla, miró el suelo, sus pies, sus manos. Durante años ese gesto había sido automático. Sentarse, ajustarse, continuar. Hoy, por primera vez, no lo fue. Tengo miedo, dijo ella. El mecánico no intentó tranquilizarla. Es lógico, respondió él. El miedo aparece cuando uno deja de obedecer. Ella respiró hondo, puso ambas manos en el reposabrazos, no miró al mecánico. No quería ver aprobación ni advertencia. Quería sentir. No me toques, dijo ella. Solo estate ahí.
Lo estoy, respondió él. Ella inclinó el cuerpo hacia adelante con una lentitud casi exagerada. Sintió cómo reaccionaban los músculos, torpes, olvidados, pero presentes. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por lo que significaba. Se detuvo a mitad del movimiento. Siento resistencia, dijo sorprendida. No como antes, porque antes no lo intentabas, respondió él. Estabas sobreviviendo. Ella se apretó los dientes, cerró los ojos y dejó que el peso se desplazara un poco más. Durante un instante, no pasó nada. Y entonces algo cambió. No fue un movimiento limpio, no fue elegante, no fue completo, pero sus piernas respondieron, no como un apoyo absoluto, sino como un recuerdo, como si el cuerpo dijera, sigo aquí. Abrió los ojos de golpe. Estoy, dijo sin terminar la frase. Sí, respondió el mecánico. No estás completamente de pie, no sin esfuerzo, pero lo suficiente. Las lágrimas aparecieron sin permiso. No eran de felicidad inmediata, eran de dolor. Dolor por los años en los que nadie le dijo que podía intentarlo de otra manera. No me digas que camine, susurró. No, hoy no lo haré, respondió él. Esto ya es suficiente por hoy. Se mantuvo así unos segundos más. Cada uno de ellos fue una victoria silenciosa. Luego, con cuidado volvió a sentarse. No se cayó, no se derrumbó. Se sentó por elección propia. Se llevó las manos a la cara. Lloró sin ocultarlo. Me dijeron que esto no era posible. Ella dijo que era cruel siquiera pensarlo. El mecánico se sentó frente a ella, a la misma altura. Cruel es quitarle a alguien la posibilidad de descubrirlo por sí mismo. Él respondió, no necesitabas certezas, necesitabas permiso. Ella respiró con dificultad y luego soltó una breve risa incrédula. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo. Vine a adaptar un coche y terminé revisando mi historia. Nunca fue el coche, respondió él. Nunca lo es. Durante las semanas siguientes, el proceso fue lento, deliberadamente lento. No hubo anuncios ni declaraciones públicas. El mecánico insistió en algo que ella aprendió a respetar, no convertir el intento en un espectáculo. Hubo días buenos, días malos, momentos de progreso y reveses frustrantes. Pero ella ya no estaba sola en el intento. El Mustang GT permaneció aparcado más tiempo de lo habitual, no porque no fuera importante, sino porque había dejado de ser el símbolo principal. Aún así, el mecánico cumplió su palabra. Adaptó el coche, pero de forma provisional. O esto no es para siempre, le dijo a Ren. Es solo para acompañar el proceso, no para cerrarlo. Ella aceptó. Por primera vez, una adaptación no sonaba a resignación. Con el tiempo, volvió a consultar a los médicos. Algunos dudaban, otros se sorprendían. Uno finalmente la escuchó de verdad. No deberíamos haber cerrado el caso tan pronto, admitió. Ella no sintió rabia, sintió alivio. Un día volvió al taller caminando con una ayuda mínima, no para demostrar nada, solo porque podía. El mecánico la vio entrar y no hizo ningún comentario. Siguió trabajando, esperó a que ella hablara. Gracias, dijo ella por fin, no por hacerme caminar. Él levantó la vista. Entonces, ¿por qué? Por no tratarme como un caso cerrado, respondió ella. Por verme antes que mi silla y mi dinero. El mecánico asintió. Nunca fue el coche, dijo. Nunca lo es. Ella miró el taller, las viejas herramientas, el suelo marcado. Pensó en todo lo que había cambiado sin que el lugar hubiera cambiado en absoluto. ¿Sabes lo que voy a hacer con el Mustang?, preguntó ella. No, respondió él. ¿Qué? Voy a dejarlo tal y como está, dijo ella, como recuerdo de quién creía que era y de quién decidí volver a ser. El mecánico sonrió levemente. Ese día, cuando ella se marchó, el Mustang GT arrancó sin problemas. Pero ya no era lo más importante lo que había vuelto a ponerse en marcha. Ella salió lentamente, con ayuda, con esfuerzo, con miedo, pero de pie. Y el mecánico, desde el umbral del taller, comprendió algo que siempre había sabido. A veces no es el cuerpo lo que necesita reparación,
sino la historia que alguien contó demasiado pronto sobre él. Y cuando esa historia se corrige, todo, absolutamente todo, puede cambiar. A veces no es el cuerpo el que se rinde, sino la historia que otros escribieron para nosotros. Ella no se levantó de nuevo por un milagro, sino porque alguien se atrevió a decirle, aún puedes intentarlo. Y eso en muchos casos es el primer paso. Suscríbete a Forgotten Treasures para leer más historias en las que se encuentra la esperanza, donde nadie la buscaba.